Tengan buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un gusto poder de nuevo estar con cada uno de ustedes en esta que sería ya la sexta jornada de la Cátedra Libre Roque Alto. Estamos llevando esta transmisión desde la Universidad de El Salvador en su sede central en San Salvador, la capital de nuestro país. Estamos en el Teatro Universitario Edmundo Barbero y les queremos dar pues la bienvenida a todos ustedes que se han unido a esta cátedra. Un saludo a todo el personal docente de la Universidad de El Salvador y de otras universidades de Centroamérica y del sur también de nuestro continente, que sabemos que se están agregando a esta jornada. Saludar también a todos los estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad de Santa Ana. Tenemos un muy buen grupo inscrito en esta cátedra y también de la gente de la zona de San Miguel. Darles de nuevo pues buenas tardes, la bienvenida, saludarlos a todos los que también los están acompañando desde la página de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador y desde la página de la Universidad de El Salvador también, la página oficial de la universidad, que son las dos, digamos, formas de transmisión que nosotros tenemos para afuera de la comunidad universitaria y de este grupo que está en esta cátedra. Quiero dar la bienvenida también al invitado de esta sexta jornada de la Cátedra Libre Roque Dalton, al doctor José Luis Escamilla. Voy a leer una breve biografía de nuestro invitado, que es parte de nuestra alma mater, es alguien pues, de la casa. Buenas tardes para todos y vamos ya iniciando esta sexta cátedra. José Luis Escamilla Rivera nació en Apopa, San Salvador, el 28 de junio de 1970. Es profesor de literatura hispanoamericana, centroamericana y salvadoreña en la Universidad de El Salvador. Se doctoró en la licenciatura centroamericana de la Universidad Nacional de Costa Rica en el año 2010. Sus libros de ensayo publicados son Intersticios en Roque Dalton en el año 2005, el protagonista en la novela de posguerra centroamericana en el año 2012, así como una serie de artículos y comentarios sobre literatura, arte y cultura en medios impresos y digitales. En el año 2012, la editorial X0 le publicó el poemario titulado Esquinoccio y 2 años después su libro de poemas Solsticio de posguerra, concierto a una voz, en el año 2014, el segundo de una serie de 3. En los últimos 5 años se ha dedicado a los estudios específicos de la literatura salvadoreña y centroamericana. Actualmente, José Luis Escamilla es el jefe del Departamento de Letras de la Universidad de El Salvador. Con esta biografía del doctor José Luis Escamilla, queremos darle la bienvenida a él y a todos los participantes de esta cátedra. Muy buenas tardes, doctor Escamilla. Un saludo de parte del licenciado Iván Bonilla, secretario de Cultura de la Universidad de El Salvador, y también desde la vicerrectoría del doctor Raúl Ascuna, que con ellos estamos coordinando esta cátedra. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras que asisten en esta sesión, la número 6, sobre esta cátedra libre Roque Dalton. También a todos los que nos participan de esta actividad fuera de la región del territorio nacional de Centroamérica y de otros países hermanos. Esto también quiero agradecer a los organizadores por la invitación a participar en esta actividad.
Antes de iniciar, les pido de favor, tal y como lo hacemos en esta nueva convención, les pediría que si no tenemos una participación activa mientras yo estoy desarrollando la actividad, que apaguemos los micrófonos para evitar la interferencia en la actividad, ¿verdad? Es una recomendación elemental en estas nuevas formas de comunicación a las que nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Así que, por favor, para evitar ruidos y facilitar la comunicación, ¿verdad? Bueno, después de agradecer a los organizadores, realmente evaluando de manera así muy concienzuda la situación, el tema del pensamiento político vigente en Roque Dalton realmente es un desafío complicado, ¿verdad? Se oye un ruido en el espacio, así que esperaría yo que todos, Ricardo Cayetano Martínez, si puede apagar su micrófono para evitar la contaminación en la comunicación, por favor. Bueno, regreso a mi argumentación inicial, que les comentaba que es un problema reflexionar sobre el pensamiento político vigente, ¿verdad? En el sentido que exponer con certidumbre el tema de la vigencia del pensamiento político de Roque Dalton es un gran problema en la situación por la que atraviesa la sociedad salvadoreña en el momento. Pero también, reflexionando esta situación, considero que es una oportunidad también para hacer un ejercicio de reflexión sobre el alcance de las ideas y los proyectos de Dalton, de ese pasado reciente, quizás no tan reciente, ya aproximadamente 45, 50 años, frente a los desafíos que produce la finalización de los proyectos políticos modernos en El Salvador. Desde mi punto de vista, estamos viendo el desenlace de lo que quedó de esos proyectos políticos. Uno entendido como un proyecto político oligárquico, liberal, de derecha, y el otro un proyecto político de izquierda, revolucionario, de corte marxista por un lado, pero con algunos otros tintes que ya voy a profundizar yo en el desarrollo de mi exposición, como para tener una dimensión más concreta sobre este pensamiento, sobre esta valoración que hace Dalton, que nos sugiere Dalton a lo largo de su producción intelectual por un lado, filosófica política por otro, y la parte que es mi especialidad desde su planteamiento estético, que es desde la obra literaria, que es el campo que yo estudio. Para comenzar, haré una revisión sobre las dimensiones de ese sujeto social, Roque Dalton, ¿verdad? Y el movimiento revolucionario, para poder comprender esta dimensión y estas relaciones. Además, procuraré establecer una relación con las condiciones de emergencia del sujeto escritor, Roque Dalton, y los contextos más relevantes. Entiendo que a lo largo de estas 5 sesiones que me antecedieron, ya han ahondado en esto, por lo tanto pasaré bastante rápido por estos elementos de los contextos y solo retomaré algunos elementos claves que a mi juicio marcan un punto de inflexión en la ruta de ese Dalton construyendo estas ideas políticas hasta alcanzar la vigencia o alguna vigencia en el presente, ¿verdad? Para alcanzar este propósito, entonces, estableceré un diálogo con algunas fuentes bibliográficas claves desde mi punto de vista. La primera, que representa una de las miradas más honestas sobre Roque Dalton, es decir, una valoración que no hace Dalton de sí mismo, sino alguien muy próximo a Dalton, ¿verdad? Se trata del doctor Jorge Arias Gómez, que en un ensayo muy mínimo, ¿verdad? Titulado En memoria de Roque Dalton, que se publica un año antes de finalizar el siglo XX, en 1999, que a mi juicio representa exactamente esa valoración que tiene esas características de la honestidad por quien emite esos juicios. La segunda fuente que utilizaré
que a mi juicio simboliza un manifiesto estético político escrito por el propio Dalton en la introducción que le escribiera a una antología poética de Otto René Castillo. Es una publicación póstuma y que además representa, desde mi punto de vista, un mal augurio para el mismo Dalton. Es decir, escribiendo esa presentación, ¿verdad? O esa introducción a esa antología, en alguna medida yo logro leer en lo no dicho de ese texto el anuncio de la presencia de la muerte. Dalton en alguna medida ya percibe, olfatea lo que va a ocurrir meses después. La tercera fuente bibliográfica en la que me apoyo es que a mi juicio expresa de manera genuina, ¿verdad?, su concepción de proyecto cultural. Se trata de las historias prohibidas del Pulgarcito, desde la cual, a mi juicio, concibe que una de las rutas hacia la revolución pasa por la transformación de las condiciones subjetivas. Recuérdense de aquella categoría de situación revolucionaria que estaba constituido por condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Dalton está en esa ruta de trabajar por las condiciones subjetivas. Sobre este caso, solo hago referencia por razones de tiempo a la obra Las historias prohibidas del Pulgarcito, pero en alguna medida podemos ahondar en la parte de preguntas-respuestas, si ustedes consideran, y también si quieren leer de manera más reposada, hay un capítulo en mi libro Intersticios de Roque Dalton que está dedicado exactamente a esta valoración a la que les estoy haciendo referencia ahorita. Y la última fuente se trata de la novela Pobrecito Poeta que era yo, desde la que se construye desde un discurso novelesco, quizás pero el único discurso novelesco de Dalton, un manifiesto estético ideológico. Desde mi punto de vista, esa novela marca un antes y un después, vean lo que les voy a decir, en la historia de la narrativa salvadoreña. Y lo paradójico del asunto, la primera paradoja del asunto es que se trata de una novela de ficción elaborada, escrita por un escritor que tradicionalmente lo conocemos como poeta, ¿verdad? Entonces, algunos hemos teorizado a lo largo del tiempo que hay un proceso de maduración en algunos escritores que pasa por la poesía, transitando por el relato breve, hasta llegar a la novela como el culmen en un proceso de maduración estético-literario. Bueno, dicho esto sobre algunas fuentes en las que me apoyé para hacer esta argumentación que les voy a exponer ahorita, ¿verdad? También es claro entender de qué periodo estamos hablando, ¿verdad? El periodo clave en el que se localizan estas condiciones de producción estética y la actividad intelectual de Roque Dalton, que a mi juicio es amplia, tiene un lapso muy largo en la historia, ¿verdad? También es multifacética, ¿verdad? Tiene varios momentos la estética de Dalton, y en el desenlace, en los últimos 5 años antes de su asesinato, me parece que es una literatura muy compleja, tiene una complejidad muy particular, y ahí detendré en alguna medida mi atención por el tema que me sugirieron los organizadores de esta actividad. En síntesis, se trata de un autor, ¿verdad?, que trabajó en casi todos los ámbitos de la invención literaria, es decir, cultivó la mayoría de géneros literarios. En el plano del contenido, articuló las desgarraduras amatorias en un primer Dalton, en una primera fase, ¿verdad? Él escribe muy influenciado por estos preceptos nerudianos, ¿verdad?, de Vallejo y todos estos escritores ya mayores, algunos contemporáneos de la tradición vanguardista latinoamericana. También tenemos en el plano del contenido, en la obra de Dalton, en otra fase, sus contradicciones personales, ¿verdad? Antidisciplinarias. Ya vamos a profundizar más adelante en eso, ¿qué entiendo yo por eso? También tenemos la angustia o la angustiosa búsqueda, más bien, de su libertad creativa individual,
que se enfrenta, se confronta con la homogenización del pensamiento. Aquí voy a dejar este elemento clave para comprender qué ocurre con ese Dalton maduro en ese proceso de que él mismo denomina elaboración elaborativa, ¿verdad? Es una construcción más trabajada, más compleja. Y un último elemento que encontramos en la obra, en estas fases a las que me estoy refiriendo, es esa obsesión por reivindicar la coherencia con el compromiso y el eterno experimento entre teoría y práctica. A lo largo de la producción de Dalton uno puede identificar que hay esa tensión entre lo que dice y lo que hace, ¿verdad? Esas rarezas discursivas, como dicen los sociocríticos, la vamos a ir viendo como un correlato en la obra no de la poesía de Dalton, no de la serie de poesía de Dalton. Lo vamos a encontrar, ya voy a hacer referencia más adelante a eso, por ejemplo, en libros donde ha quedado documentado el planteamiento de Dalton, por ejemplo, en El intelectual y la sociedad, que es una edición publicada, un libro publicado por Siglo XXI Editores, vean qué cosa más curiosa, y es publicado en México, ¿verdad? En 1969. Digo problemático porque lo lógico sería que se publicara en La Habana, en el centro de producción intelectual más importante de América Latina en ese momento, desde Casa de las Américas. Pero otra paradoja que encontramos es que se publica en México, ¿verdad? Y por Siglo XXI Editores. Ahí vamos a encontrar un correlato de estos planteamientos, del planteamiento filosófico, político y de reelaboración del Dalton como sujeto, ¿verdad? Entonces, esa obsesión la vamos a encontrar en esta última fase. En síntesis, yo creo que la vida le discurrió a Dalton, ¿verdad? En una especie de crear para vivir y vivir para luchar. Ese es el otro elemento paradójico en el asunto. Bueno, a continuación estableceré una relación entre elementos biográficos del poeta. Yo no soy muy amigo cuando hago mis estudios literarios de hablar de la vida de los escritores, porque yo creo que la obra literaria es autónoma, habla por sí misma y uno no necesita como interpretante de la literatura preguntarle al autor qué quiso decir, ¿verdad? La obra es autónoma en sí misma. Por tanto, ningún autor, ningún poeta debería defender su obra, ¿verdad? Sino que cuando entra al campo de la circulación y el consumo, ella sola debe hablar por sí misma. Pero bueno, por el tema que estoy tratando ahora sobre Dalton, pues tendré que hacer referencia a algunos elementos biográficos, ¿verdad? Con algunos aspectos extraliterarios, ¿verdad? También avanzaré en un momento determinado para establecer relaciones con su concepción de mundo, ¿verdad? Su entorno sociocultural. No podemos entender al sujeto individual si no comprendemos ese entorno sociocultural. También estableceré alguna relación entre el conflicto que se establece entre la ideología del autor contrapuesta con la política del momento. Y ojo, porque cuando hablo de política, no solo estoy hablando de la política, en el caso de lo nacional, del poder oligárquico militarista, estoy hablando frente a la política de las organizaciones de izquierda también, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo este personaje, este sujeto social, tiene esa particularidad, es la que lo lleva a una dimensión, yo diría, sui generis en la historia de las ideas en El Salvador. También creo que es importante problematizar el tema del compromiso en la política, ¿verdad? Que también colisiona con la ética, ojo con esto, la estética, ¿verdad? Eso, a mi juicio, es también muy importante. Para finalizar, ¿verdad? Procurando alcanzar elementos, que es hacia donde nos dirigimos, con la vigencia de algunos de sus postulados en el presente. Es decir, que la ruta del punto de llegada sería establecer una especie de contrapunto con lo que estamos valorando ahorita. Muy bien. Avancemos. Fíjense que las investigaciones literarias
sobre Dalton han aportado una serie de estudios que van desde los más fundamentales, o sea, los iniciales, esos a los que yo llamo fundamentales, que tuvieron como propósito recopilar y sistematizar la obra dispersa de Roque Dalton. Es decir, que hay un primer grupo o una primera serie de investigaciones que tienen ese interés, más bien hacer una especie de arqueología, de búsqueda y sistematización de la obra de Dalton, esfuerzo que se localiza en la primera etapa de los estudios sobre su obra, ¿verdad? Los cuales en algunos casos echan mano de lecturas desde el palincesto famoso, ¿verdad? Tal y como plantea el maestro Gerald Genet, para demostrar, dentro de comillas, la autenticidad de los textos o, en su defecto, los grados de hipertextualización entre la obra inédita de Dalton y la obra publicada. Es el caso tan traído y llevado, ¿verdad? Lo conocemos en los últimos años por Rafael Lara Martínez sobre la obra Miguel Mármol, ¿verdad? Y los sucesos del 32. Lara Martínez lo tomó como una especie de divertimento. Tengo entendido que tuvo acceso al archivo de la familia Dalton, ¿verdad? Le dieron los manuscritos donde Dalton fue tomando nota en aquella sesión que tuvo con don Miguelito Mármol, ¿verdad? Entiendo que en Praga, pero también tenía una grabadora, según me comentó el doctor Arias Gómez en una de tantas conversaciones que tuve con él, y entonces de ahí sale el Miguel Mármol. Pero se ha creado toda una novela alrededor de esto, ¿verdad? Diciendo que Dalton ha inventado y una serie de elementos a los que no me detendré ahorita, pero que ahí tenemos la primera serie de esos estudios sobre Dalton. También se identifican sendas tesis, ¿verdad? Doctorales, cuyo objeto de estudio es la poesía de Roque Dalton, ¿verdad? Conocemos que hay tratados, ¿verdad? Prácticamente, y aquí algunos de los colegas que me han antecedido han hecho estudios a profundidad sobre la obra de Dalton, ¿verdad? Así como una producción inmensa de ensayos y comentarios de la crítica literaria, algunos que son muy serios, ¿verdad? Que han tratado con mucho respeto, utilizando herramientas teóricas y metodológicas y han fundamentado precisamente teóricamente sus interpretaciones, hasta aquellos, ¿verdad? Que no son críticos literarios, sino que criticones literarios que se inventan cualquier fábula y comentan cualquier cosa, ¿verdad? Pero en el santoral de la crítica literaria y de la historia de la literatura ya aparecen como estudiosos de Dalton. Estos otros estudios son más superficiales y doxológicos, ¿verdad? Que sobreponen la inventiva fabulosa del ego del investigador, ¿verdad? En detrimento de la vida y la obra de Dalton como objeto de estudio. Ya tenemos un segundo grupo de obras, como entendiendo hacia dónde nos dirigimos. En las condiciones expuestas en estos párrafos anteriores, en esto que les estoy comentando ahorita, el sujeto histórico social Roque Dalton, entendemos que ha transitado de ser sujeto discursivo, es decir, él como sujeto produciendo discurso, ¿verdad?, a objeto del discurso. Es decir, se ha convertido en el objeto de estudio de muchos estudiosos de la literatura. Ese es otro elemento clave que es interesante tenerlo en perspectiva para identificar en el futuro de esta ponencia hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Esta vasta producción es, poética y ensayística de este intelectual, ¿verdad? De Roque Dalton, se sostiene por sí sola y el tema de la deuda de la publicación de su obra en la práctica, desde mi punto de vista, ha sido superado. Es decir, se le ha saldado, se le ha dignificado a Dalton con la publicación de su obra. Creo que ya prácticamente está publicado todo, ¿verdad? Después de su asesinato, en un primer momento, conocemos publicaciones realizadas por la editorial universitaria, ¿verdad? De la Universidad de El Salvador, cuando tenía una política editorial, ¿verdad? Estamos hablando de la década de 1970 a 1990, ¿verdad? También las realizadas por la editorial universitaria, la del SUCA, así como las series completas publicadas por UCA Editores y la editorial del Estado, la Dirección de Publicaciones e Impresos, ¿verdad? Que paradójicamente publicó, creo, toda la obra de Dalton, mientras los gobiernos en turno eran gobiernos de derecha. Estamos hablando ya del periodo de posguerra. Bueno,
retomando, haciendo un contrapunto de lo que habíamos dejado un momento atrás, entendemos que la vida intensa del poeta Roque Dalton se localiza en un periodo, la parte más intensa, de 20 años a mi juicio, ¿verdad? El límite inferior sería 1955, que es el año en el que inicia, si recordamos desde la historia escrita con H mayúscula, es el año en el que se localiza el retorno de los exiliados por Martínez, ¿verdad? Ahí viene todos aquellos conocidos que formaban parte de la generación del 44, ¿verdad? Chofra Rivas, Matilde Elena López, Dagoberto Marroquín, que es un sociólogo muy importante, interesante en la historia de la universidad. Regresa, y en ese grupo, un año después, está regresando Dalton también. Y es un dato interesante lo que ocurre en la universidad en ese momento, ¿verdad? ¿Qué tenemos en ese momento como país? Se entiende en el entorno que hay una especie de apertura de ciertos espacios de tolerancia política y hay mucho entusiasmo en el mundo de la cultura y la academia salvadoreña. Recuérdense que el antecedente inmediato es 1948, que a mi juicio es el año en el que se refunda el Estado y entramos en el periodo de la modernidad, en un segundo momento de la modernidad económica del país, y también hay una especie de entusiasmo en la cultura y en el mundo académico, según lo que se entiende a partir de que uno va al archivo a leer periódicos, a leer revistas, y lo que está ocurriendo en el mundo académico, ¿verdad? Además, según la historiografía, también sabemos que un año después, en 1956, es la presentación del emblemático Círculo Literario Universitario, que entendemos que es el origen de lo que será la famosa generación comprometida. Y aquí dejo este otro elemento que es clave para comprender cuál es el dispositivo ideológico de los más relevantes en el pensamiento de Dalton, el tema del compromiso, ¿verdad? De 1955, el límite superior sería 1975, es decir, donde se localizan estos 20 años a los que me refiero, definido por ese año, por ese mes de mayo fatídico en el que es asesinado Dalton. Esos 20 años son, a mi juicio, intensos en la vida del poeta. Sin embargo, creo que es oportuno también señalar desde ahorita, ¿verdad?, que el Dalton trascendental es el que hasta nuestros días, desde su producción poética y ensayística, continúa vigente. Tenemos algunos elementos muy importantes que yo puntualizaré más adelante, que desde mi punto de vista, desde mi modesta interpretación sobre la obra, la vida y el pensamiento de Dalton, es lo que tiene vigencia hasta hoy. Bueno, también en ese contexto del que estamos hablando, se localiza la emergencia de nuevos actores en la realidad social, ¿verdad? De ese periodo que produjo una dinámica diferente en el mundo, ¿verdad? Así un recuento muy rápido. En los últimos años de la década del 60, por ejemplo, en la región centroamericana, ya se habían acumulado experiencias políticas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que había ocurrido como antecedente inmediato en el proceso revolucionario guatemalteco de 1954. También tenemos esa apertura, ¿verdad?, a los procesos, ¿cómo se llama?, a algunas experiencias de carácter electoral, ¿verdad?, ciertas expresiones de intolerancia, paradójicamente, frente a esta apertura, ¿verdad?, que también nos llevan a pensar, o debemos también reflexionar, que van en una especie de eje paralelo con la emergencia de los regímenes militares, específicamente en El Salvador, así como la consolidación, y vean este otro elemento, la consolidación de los partidos comunistas, ¿verdad? Ese es otro dato. Estamos hablando de Centroamérica y El Salvador, ¿verdad? A esto debemos agregar cómo impactan en el imaginario colectivo de la región centroamericana y del Salvador los hechos como la Revolución Cubana del 59, ¿verdad? Otra parte que ha quedado más o menos invisibilizada en esto que estamos hablando de Dalton es también cómo impacta el tema del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Sobre todo en ese periodo del 1962 a 1965,
así como el impacto del asesinato del Che Guevara en 1967. Esto es un recuento como muy ligero para que comprendamos, ¿verdad?, qué está pasando en ese campo de formación ideológica de la región y del Salvador, ¿verdad? No olvidemos los sucesos de 1968, ¿verdad?, desde los movimientos estudiantiles del mítico Mayo francés, ¿verdad? También el fin de la primavera de Praga en agosto, ¿verdad? Otro elemento que se conecta con el Concilio Vaticano II es la conferencia del episcopado latinoamericano, ¿verdad? Celebrada en Medellín ese mismo año, ¿verdad? Y también tenemos esa reflexión fundacional, ¿verdad?, en ese momento, de lo que vamos a entender años después como la teología de la liberación. Vean todos estos elementos, estas ideas circulando en el imaginario, circulando en los medios de comunicación, circulando en el mundo académico, en las organizaciones. Entonces, estos elementos no tenemos que perderlos de vista para comprender qué pasaba en el pensamiento de Dalton, ¿verdad? Hasta los hechos más próximos quizás a la realidad de Dalton, que sería la masacre de la matanza en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿verdad? En México, el 2 de octubre del 68, ¿verdad? Digo muy cercano porque Dalton es uno de los espacios por donde Dalton circula, tiene comunicación con algunos intelectuales mexicanos. Precisamente las historias prohibidas del Pulgarcito, hay una publicación interesante por siglo XXI, creo que es la primera, y este otro libro al que acabo de hacer referencia, es decir, que Dalton también gravita en ese circuito de comunicación intelectual mexicana, de los intelectuales mexicanos. Roque Dalton representa en ese momento un sentimiento de la dicotomía esta famosa entre amor y odio hacia nuestro país, ¿verdad? Creo que mi generación fue muy marcada por esta idea. Yo puedo dar testimonio de eso, ¿verdad? Uno ama este país, pero lo odia al mismo tiempo. Y creo yo que esa es una herencia de nuestros hermanos mayores, ¿verdad? De la generación comprometida, de la generación del 44. Escobar Velado es clave para entender lo que pasa en la generación comprometida. Es interesante también comprender qué pasa con Chofrá, con ese primer Chofrá militante, ¿verdad? El Chofrá de vida, pasión y muerte del antihombre, que vemos que Dalton lo toma precisamente como epígrafe en esta novela, a mi juicio, culmen de Dalton. Es decir, que ahí hay un homenaje, porque entiendo que cuando regresan en el 55, 56, ¿verdad?, los jóvenes militantes del Partido Comunista, esto por lo que se ha documentado en alguna, por ejemplo, en la revista Humanidades que publicamos hace algunos años, que se titula Los discursos fundacionales de las humanidades, donde hicimos una recopilación con informantes claves. Algunos de ellos nos comentaron que se corrió una especie de bola negra contra Chofrá Rivas, contra los que estaban regresando del exilio, Dagoberto Marroquín, ¿verdad? Para desprestigiarlos. Creo que en alguna medida todos estos de la generación comprometida participaron de esto. Y el dato interesante es cómo Dalton, ya bien entrado el siglo, ¿verdad? O sea, 1973, 74, entiendo que son los años en los que él está escribiendo Pobrecito poeta que era yo, realmente le rinde un homenaje a Chofrá. Entonces, es interesante ese dato. No sabemos precisar qué ocurriría, ¿verdad? O qué ocurrió en ese homenaje que le hacen el epígrafe. Bueno, este planteamiento dicotómico al que me estoy refiriendo, amor y odio, ¿verdad?, desde mi punto de vista se constituye en un ideologema, es decir, una idea fundacional, ¿verdad?, que se identifica a lo largo de la obra de Dalton, ¿verdad? Y vean que un dato más interesante, y aquí voy a citar al doctor Arias Gómez, ¿verdad?, en esto que les voy a citar de manera sintética, ¿verdad?, dice el doctor Arias Gómez, ¿verdad?, en ese ensayo al que les estoy haciendo referencia, dice que Dalton, en la novela Pobrecito poeta que era yo, sugiere que es una obligación de todo patriota, dice, odiar a su país de una manera creadora. Vean qué idea más importante la que
el doctor Arias Gómez cita localizando de manera sintética el principio de la idea en Pobrecito poeta que era. Vean qué cosa más interesante. Ese amor-odio, a juicio de don Jorge Arias Gómez, en el planteamiento de Dalton, se sintetiza en la frase: es una obligación de todo patriota odiar a su país de una manera creadora. Estoy citando textual. Esta contradicción, desde mi punto de vista, se arraigó en el imaginario colectivo salvadoreño posterior a la generación comprometida. Creo yo que en adelante, después de 1955-56, todas las expresiones estéticas realistas se tiñeron de estas abjuraciones, ¿verdad? También, creo yo, se volvió problemático el tema, y aquí entramos al otro gran tema, que es el tema de la identidad nacional. Ustedes han visto ese tema tan llevado y traído, ¿verdad? Algunos andan buscando la identidad en los pueblos prehispánicos, otros andan buscando la identidad en el folclore, otros andan buscando la identidad en los hermanos que viven en la diáspora, otros en la cultura culinaria, en las tradiciones. Y el punto es, y aquí voy ya entrando en materia, ¿verdad? ¿Cómo se volvió de problemático ese tema para Dalton, ¿verdad? Ya que la sociedad salvadoreña, desde ese momento, en el plano de la cultura y de la ideología, se parte en dos, ¿verdad? Al respecto, el doctor Arias Gómez dice, fíjense, y cito textualmente: lo que anhelo expresar, dice, es que en Roque había mucho dolor de patria, acrecentado en sus exilios vividos en paisajes geográficas y sociales muy lejanos. Entonces, desde el planteamiento de don Jorge, ese sentimiento de dolor, ¿verdad? Esa desgarradura en Dalton también tiene que ver con esa forma de vivir expulsado de su tierra. Y ese es un tema recurrente en la poesía de Dalton. Por expatriado yo, tú eres expatria, por ejemplo, ¿verdad? El tema, el otro elemento clave es el tema de la autocrítica hacia el interior de la organización a la que pertenecía Roque Dalton. También era un problema que afectó su militancia. Ahí tenemos otra idea, y estoy planteando como haciendo una arquitectura de esas ideas claves para comprender qué queda todavía. No podemos hablar de la vigencia si no comprendemos el legado. No podemos hablar de la vigencia si no problematizamos las condiciones de producción ideológica y textual de Dalton. Entonces, ya senté tres elementos claves. Uno, el amor y el odio hacia el país. Dos, ¿verdad? Odiarlo, pero con creatividad, ¿verdad? Tres, la elaboración de un proyecto de nación, un proyecto de identidad nacional, la problematización de eso, y ese elemento que les acabo de plantear ahorita, que sería la autocrítica hacia el interior de la organización que pertenece. Eso era muy problemático por ese tema de la disciplina y el elemento que tiene que ver con, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo es en los calificativos que se utilizan. A tal grado que sus juicios políticos, ¿verdad? Fueron juzgados, vean el extremo del asunto, que este ejercicio de autocrítica que hacía constantemente Dalton, ¿verdad? Fueron juzgados como traición y acusaciones que lo vincularon como agente de la CIA, y ya todos sabemos el desenlace de este tipo de juicios que se hacían por estos ejercicios que desde mi punto de vista son más hermenéuticos, ¿verdad? Si seguimos la ruta de Foucault, sería una especie de hermenéutica del sujeto, ¿verdad? Edificarse a sí mismo, primero intelectualmente, después estéticamente y al final transitar hacia la ética. Creo yo, si seguimos esta transición de este largo proceso en la producción estética de Dalton, encontramos que él fue haciendo ese ejercicio hasta alcanzar su autodeterminación, que ese es el otro elemento clave.
El asunto de esta forma de entenderse de Dalton, ¿verdad?, se agudizó en el momento que ese sujeto social, Roque Dalton, desde su posición ideológica, transita hacia la exposición creativa desde la estética. O sea, que él no era un político en el sentido tradicional del término, ¿verdad? Él, ante todo, era un intelectual con formación filosófica, con un vasto conocimiento enciclopédico, que entendía todas las bases del positivismo, pero que se posiciona, fíjense bien, políticamente desde la teoría del materialismo histórico dialéctico y lo lleva a transitar hacia un planteamiento marxista. Ya vamos a ver más adelante en detalle esto, ¿verdad? Su producción literaria, por ejemplo, además de exponer esta problemática de la denuncia social, que eso está en su obra, hacia la oligarquía local y hacia el imperialismo norteamericano, también adquirió sentido en el plano de la autocrítica. Este es el quinto elemento, ¿verdad?, que a mi juicio debemos valorar al final de este curso, ¿verdad? Cómo para poder transformar la sociedad, para poder hacer un cambio cualitativo de transformación social, lo fundamental es ser capaz de autocriticarse. Cuando en las bases de todo el edificio del discurso de izquierda moderno, que tiene un alcance hasta la posguerra en el caso de El Salvador, no está hecho de este material de la autocrítica, ya conocemos el desenlace reciente de ese proyecto de la modernidad. Y vean en el mundo por el que estamos transitando como país ahora, ¿verdad? Bueno, Dalton tenía, desde mi punto de vista, ese elemento de la autocrítica. Otro de los problemas fundamentales de la militancia del intelectual Roque Dalton fue su concepción sobre la lucha armada. Este es el otro gran problema, ¿verdad?, en Dalton, ¿verdad? Los atrincheramientos dogmáticos de la dirigencia sobre este tema y la tensión que producían los desacuerdos a partir de que Dalton sentó una posición ya en esos últimos años, ¿verdad? Dalton registra, fíjense bien, que hay un poema interesantísimo titulado Católicos y comunistas en América Latina, algunos aspectos actuales del problema, en el poemario, un libro levemente odioso, ¿verdad?, publicado, bueno, la edición que tengo del 89, que es una respuesta a la expulsión del Partido Comunista Salvadoreño y desde su agudo sarcasmo, y aquí está la parte, ese combustible, ¿verdad?, que volvía muy vulnerable a Dalton, expone ese problema, ¿verdad? En sus propios versos, lo voy a citar textual. Dice Dalton, y cito: a mí me expulsaron del Partido Comunista mucho antes de que me excomulgaran de la Iglesia Católica. Eso no es nada. A mí me excomulgaron de la Iglesia Católica después que me expulsaron del Partido Comunista. ¡Buah! A mí me expulsaron del Partido Comunista porque me excomulgaron de la Iglesia Católica. Vean qué fineza, mano, en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Si yo leo este poema o este trozo de poema desde una perspectiva filosófica, solo ahí hay una tesis para problematizar un tema, para una tesis de filosofía. Bueno, avanzo. Estas circunstancias políticas al interior de los movimientos de izquierda eran convulsas. Eso lo sabemos, ¿verdad?, por los datos de la historia reciente. La discusión versaba sobre las tesis estas entre las estrategias que pautarían esa lucha, de lo que venía. Estamos hablando de inicios de los 70, ¿verdad? Dentro de cada organización revolucionaria sabemos que habían valoraciones encontradas, algunos coincidían, algunos otros no, ¿verdad? Dice el doctor Ara Gómez, ¿verdad?, y cito textualmente: una de las razones, dice don Jorge, por la cual nos entendíamos era por el entusiasmo que a ambos nos embargaba la lucha armada en Guatemala y Venezuela. Sin embargo, dice don Jorge, yo estaba convencido que el Partido Comunista Salvadoreño tenía razón
en prepararse minuciosamente. Don Jorge era muy disciplinado como militante del Partido Comunista. Dice, Roque, en cambio, dice don Jorge, opinaba que ya era el tiempo de la acción. Defendía la teoría del foco basada en la tesis del Che Guevara. Estoy citando textual a don Jorge ese ensayo que les dije hace un momento, en la página 20 dice esto. O sea, no me estoy inventando yo nada. Este es uno de los indicios más concretos que pueden explicar las contradicciones y las acusaciones hacia el poeta Dalton. El relato de don Jorge Arias Gómez refiere brevemente las peripecias económicas en que vive Roque Dalton junto a su familia durante los últimos meses que vivió en Praga, los costos de la crítica revolucionaria dentro de la revolución, dice don Jorge, fueron sitiando de manera sistemática la voz de Dalton, lo fueron distanciando. El camino del retorno hacia La Habana era el boleto obligatorio. Convertir el compromiso discursivo en acciones de lucha suponía su destino. La realidad de la biografía inconclusa expone cruelmente las pistas de un ajusticiamiento. Vean cuando yo les digo ese sujeto, siguiendo la ruta del planteamiento de la hermenéutica de sí de Michel Foucault, ese sujeto que hace hermenéutica de sí mismo como sujeto político, después como sujeto estético, hasta transitar a sujeto ético. La valoración es ética, asumir el compromiso hasta las últimas consecuencias y creer en sus ideales es lo que nos lleva hasta este momento a que continuemos preguntando dónde está Dalton. Yo hace algún tiempo me había prometido que si no tenía nada nuevo que decir sobre Dalton, lo iba a ir dejando un poco tranquilo. Pero ahora que me pidieron los organizadores de esta actividad participar, he vuelto a Dalton y realmente es un clásico. Yo tengo un criterio para decir que una obra literaria es clásica, que es que cada vez que uno regresa a la obra, lo sorprende. Así haya sido escrita hace 500 años. Entonces, para mí Dalton es trascendente porque cada vez he estado, ahora por la madrugada que estaba releyendo, pobrecito poeta que era yo, parecía yo un loco aquí, solo riéndome por la creatividad increíble de Dalton. Es un maestro, ¿verdad? Los novelistas de ahora, con todo respeto. Bueno, voy a seguir porque ya estoy hablando de otras cosas que no debo hablar. Bueno, en el caso de el otro elemento, el otro punto clave para mí es lo que está en esta presentación que hace, les decía al principio, Roque Dalton, ¿verdad? Que a mi juicio es un manifiesto ético, ¿verdad? Donde habla sobre esa dimensión hermenéutica hacia la militancia guerrillerista, así lo entiendo yo, ¿verdad? La breve introducción que escribe Dalton en esa antología de Otto René Castillo, es otro texto revelador, porque se convierte en un manifiesto ético del compromiso político en lo estético, ¿verdad? Es decir, ¿cómo alcanza eso? Creo yo que es interesante, y lo voy a dejar nada más planteado por razones de tiempo. Aquí estoy viendo que ya llevo el minuto 50, y creo que solo tenía 50 minutos para exponer, voy a avanzar un poco, ¿verdad? Y allí tenemos un buen tema y tenemos un buen objeto de estudio para profundizar en Dalton, ¿verdad? Esta situación que acabo de relatar es una situación que provocó reacciones impensables en los poderes de la izquierda, ¿verdad? Dentro de la izquierda, ¿sí? Porque Dalton tenía esa capacidad de criticar a la izquierda desde la izquierda, y también los poderes de la izquierda reaccionaron hacia adentro, ¿verdad? Roque Dalton también tiene una vida paralela muy próxima a Otto René Castillo, ¿verdad? Y forman parte precisamente de una militancia en común. Si revisan con detalle la obra de Dalton, van a encontrar mucha referencia a Otto René Castillo. Fueron muy próximos, muy cercanos. Bueno, en ese trabajo de introducción al que me estoy refiriendo, ¿verdad? Tiene algunas características reveladoras, las voy a puntualizar muy concretamente.
hay un sentimiento de pertenencia a una reivindicación ética, política y estética que es común para ambos poetas desde el planteamiento de Dalton. La voz de Roque Dalton reivindica por extensión un sentimiento por la pasión estética y por la razón de la militancia comprometida con un proceso, vean, comprometida con un proceso revolucionario que optaba por la lucha armada. Ese es el otro elemento clave, ¿verdad? Ahora, si queremos traspolar al presente, yo podría sintetizar en que Dalton no adulaba personas, no seguía personas, seguía proyectos, defendía proyectos. Ahí anotemos esa otra parte que a mi juicio es parte de los elementos vigentes en el pensamiento de Dalton. Desde su perspectiva, el único camino verdaderamente liberador para nuestros pueblos era el camino, ¿verdad?, hacia la lucha popular. Entonces, ahí quizás hablando ya desde el siglo XXI, había que reflexionar qué entendemos o cómo redimensionamos la lucha popular. ¿Pasa en el presente la lucha por la vía armada? ¿O la guerra de ahora o esa lucha de ahora pasa por el mundo de la virtualidad? ¿Cómo decodificamos la producción, circulación y consumo del pensamiento en la cultura salvadoreña del presente? De Centroamérica, de América Latina. Vean qué cosa más paradójica, que las grandes batallas se libran en el Twitter, ¿verdad? Las grandes batallas se libran en las redes sociales. Y los sujetos sociales, nosotros los de carne y hueso, al revés, pasamos a ser virtuales, sujetos inofensivos, pasivos. Ahí tenemos un menudo problema para reflexionar en lo que en los años venideros. Solo voy a cerrar este apartado que tiene que ver con esa introducción, ¿verdad? De ese ideologema del compromiso. Fíjense que Dalton realmente se enfrenta al planteamiento del que fue su maestro, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, según lo documentado, es el que acuña esa frase famosa, ¿verdad?, de que el poeta debe asumir el compromiso, así como escribe, debe vivirlo, ¿verdad? Entonces, desde las palabras de Dalton, y con eso cierro este apartado de las ideas en esa presentación, dice, y cito, se suponía, se está refiriendo a Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Se suponía era respetado por las juventudes centroamericanas como un creador y un honesto revolucionario. Él, Miguel Ángel Asturias, aportó una frase que sintetizaba los anhelos de los jóvenes cansados de saber que los poetas vivían lamiendo las sobras del festín de la oligarquía. Dentro de comillas, dice Dalton, el poeta es una conducta moral. Sobre esa frase, continúa Dalton, se improvisó un pequeño pero sólido edificio de principios éticos estéticos. El poeta es una conducta moral. Debe escribir como piensa y vivir como escribe. Está comprometido con el pueblo, con sus luchas liberadoras, con la revolución. Y más adelante dice, si nos preguntan cómo queremos que sean, cómo queremos que seamos, y optamos entre Otto René Castillo y Miguel Ángel Asturias, la respuesta se responde sola prácticamente, dice Dalton. La apropiación de esta idea pasa a constituirse en un modo dominante, de un modo dominante de pensamiento, a tal grado que se vuelve, ¿verdad?, fundamental en las prácticas creativas para la canonización literaria y adquirir el estatus de intelectual de izquierda. El compromiso sería como el elemento clave para convertirse en un intelectual de izquierda. A manera de síntesis, para ir ya cerrando, entendemos que la emergencia del sujeto cultural salvadoreño daltoniano produce, uno,
la disciplina de autodidacta del materialismo histórico que se apropia del marxismo-leninismo. Vean lo que les estoy diciendo. Es el sujeto en su búsqueda y es su autoformación. Ese es un elemento clave a comprender. Dos, ese sujeto intelectual autodidacta influenciado por el modelo soviético también integra planteamientos gramscianos aproximándose a elementos trotskistas, según lo que yo logro leer en algunos planteamientos sobre su concepto de cultura y de revolución. La realidad latinoamericana, este es el tercero, entendido como la revolución cubana más el guevarismo, también constituyen otro elemento clave en sus rasgos ideológicos. Van tres elementos claves. 4. La valoración crítica y comparativa de los modelos soviéticos, cubano, chino y vietnamita generan una nueva forma de comprender el paradigma de proyecto cultural revolucionario. Él en ese libro, El intelectual y la sociedad, dice, ya estuvo bien de estar importando modelos. Ha llegado el momento de crear nuestro propio modelo, latinoamericanizar el modelo. Y no era tan bien visto ese planteamiento. Ahí tenemos el 4 elemento. El quinto, la complejidad de ese sujeto social e ideológico daltoniano tiene tránsitos reveladores. Primero, transita del compromiso ideológico hacia la militancia política. Vean qué datos más interesantes. Segundo, de la militancia política hacia la elaboración creativa revolucionaria. Y tercero, las integraciones de la militancia política con la creatividad revolucionaria producen el compromiso revolucionario. Es decir, que hay un ejercicio hermenéutico para entender a Dalton. Uno ve ahora muchos jóvenes entusiastas, poetas, escritores, ¿verdad? Y está bien, pero esta parte de la elaboración elaborativa, bueno, a cada quien le corresponde hacer su hermenéutica, pero yo les estoy contando lo que yo entiendo que ocurre en ese Dalton, construyéndose. Sexto, Dalton comprendió en un primer momento que los cambios sociales se realizaban con lucha política. Eso sí lo entendió. Ahí entra el elemento gramsciano, trotskiano, desde mi punto de vista. Pero también entendió que los cambios revolucionarios se logran con transformación cultural. Ese es Gramsci, ¿verdad? Y Trotsky. Es decir, no podemos reinventar el cambio o la revolución en el sentido de la revolución de la realidad si no pasamos por ese ejercicio de la producción de conocimiento nuevo. ¿Por qué estamos tan mal como en el mundo académico o en las relaciones de la construcción de la institucionalidad en nuestros países? Porque no producimos conocimiento nuevo. Y estoy haciendo una autocrítica. Ahí van inventando programas de posgrados que van recogiendo en el camino y van improvisando. El conocimiento significativo pasa por estudiar, por tener a la base dispositivos filosóficos, por tener a la base planteamientos epistemológicos. Si yo no tengo esas herramientas, lo demás es confeti académico. Dalton sabía esto. Dalton sabía que no se podía ir a la lucha armada. Ya lo que estoy regresando a lo de situación revolucionaria. Que no se podía ir a la lucha armada si no creábamos condiciones subjetivas. ¿Verdad? Ese era su proyecto. Dice, tenemos que utilizar la cultura de masas. Vean la estrategia. No para convertirnos en masa, sino que para que la masa se intelectualice. Tenemos que ir en la búsqueda, al encuentro de la cultura popular, porque ahí está el alma de la transformación social. Lean las historias prohibidas del Pulgarcito. Todo ese proceso de decodificación que hace de la historia y de lo que se entiende como identidad nacional, obviamente construida por el poder liberal, por la historia oficial,
por el poder, la clase hegemónica, y que él deconstruye y reelabora. Las historias prohibidas es el ejemplo claro, paradigmático de cómo construye el proyecto de identidad nacional. La arquitectura ideológica de Roque Dalton se constituye de 4 elementos, a mi juicio, y voy cerrando ya mi intervención para dejar espacio para preguntas y comentarios. 1, el descubrimiento y la autodeterminación como sujeto social. Él se reconoce como sujeto social burgués o pequeño burgués, intelectual. O sea, se reconoce. No podemos dar un cambio cualitativo si no reconocemos la realidad de dónde estamos para dar el paso. Él tiene ese eterno conflicto. Bueno, ¿y yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Cuál es mi condición de clase? Primero tiene diametralmente claro qué es eso. Este planteamiento está expuesto claramente, ¿verdad? En aquel libro, ese libro invisibilizado del intelectual y la sociedad al que estoy haciendo referencia. 2, la claridad sobre su idea de proyecto intelectual que transita, vean bien, de la política militante hacia la cultura y retorna desde una metodología dialéctica, desde la cultura hacia la política. Si revisamos los últimos 10 años del gobierno del FMLN, confundieron militancia política con política cultural. No se puede hacer una revolución, un cambio, si lo que yo hago es militancia y no política. Dalton tenía claro ese planteamiento. Ahí tenemos los desafíos para el futuro. ¿Cómo nos pensamos como universidad? Oí yo la disertación que hicieron en la lección inaugural, que íbamos a reflexionar sobre la herencia de Dalton, lo que nos ha dejado Dalton como hijo de nuestra casa de estudio. Pues reflexionemos en serio a Dalton. Leamos poniendo sobre la mesa la ética. Si decimos que somos estudiosos, estudiemos. Si nos ponemos los galones de académicos, pues hagamos academia. Ya no podemos seguir en este mundo jugando al simulacro, ¿verdad? Esa era la obsesión de Dalton. ¿Cómo hacemos, decía él, cómo hacemos para que el pueblo viva dignamente? ¿Cómo hacemos para alcanzar el cambio social? Si hacemos un ejercicio sobre cómo nos pensamos como sujetos, cómo nos pensamos como universidad, ahí tenemos una ruta. Hagamos hermenéutica. Pongamos una escala de valores que nos heredó la izquierda. La solidaridad, la justicia social, el respeto por los derechos de los demás. Estudiar. Cuando yo era representante de curso, que era estudiante de pregrado, uno de los criterios que teníamos para nombrar un representante de curso, es que fuera la mejor nota. O sea, los demás lo elegíamos como un mérito. Las representaciones estudiantiles pasaban porque todos respetábamos a quien nombrábamos, lo respetábamos académicamente. Hay que regresar a eso. Hay que regresar a la universidad solidaria, a la universidad justa. No podemos, fíjense bien, hacer política si no hacemos academia. Eso lo tenía claro Dalton. Vaya, quieren que comencemos a ver cuál es la vigencia de Dalton. Ahí tienen un elemento. Transita de la militancia hacia el compromiso y problematiza. Vean, no resuelve, problematiza el compromiso desde la coherencia. Oigan esta parte. Entre el discurso, es decir, lo que se dice y la práctica, lo que se hace. Este principio que nos hereda Dalton, que tiene vigencia, reflexionémoslo. Hagamos hermenéutica desde el salón de clase, los estudiantes y los profesores, desde las unidades académicas, desde las facultades. Si uno solo ingresa al campus y ve basura por todos lados, tirada, eso pasa porque no
no tenemos un sentido de dignidad ni siquiera del entorno. Decía el doctor Arias Gómez, mire, José Luis me decía, Arias Gómez es hermano de Dalton. Creo que Taberna y otros lugares se lo dedica a don Jorge. En el pensamiento de izquierda, me decía, el trabajador organizado debe de convertirse en el modelo de trabajador. Si a él le corresponde nada más por sus funciones, barrer un área, mantenerla limpia, el trabajador organizado es el que tiene que mantener ese espacio impecable, porque los demás lo ven, deben verlo como un modelo. Pues los profesores que jugamos con el discurso de la revolución y de seguir a Dalton, bueno, preparemos nuestras clases, estudiemos, sistematicemos el conocimiento. Si desempeñamos una función, yo ahora estoy de jefe de departamento y ando en este mundo, ahora procuro más el silencio, ¿verdad? Y trabajar, ¿verdad? En la medida que se puede ir avanzando con todos los problemas que tenemos. Pero si yo quiero dignificar a Dalton, pues tengo que hacer lo mejor que pueda desde mi labor elaborativa. Para finalizar, ¿verdad? Lo paradójico del asunto es que Roque Dalton, escribiendo sobre un drama ajeno, ¿verdad?, escribe sobre su propia realidad a manera de manifiesto en ese texto al que les acabo de hacer referencia. Según Dalton, para los escritores y artistas revolucionarios de Centroamérica, esta situación ejemplificante de esa dicotomía entre Asturias y Otto René Castillo se plantea como una alternativa. Cualquiera que sea el grado en el que lo asuman de ahora en adelante, dice Dalton, siempre tendrá que escoger entre el camino de Otto René Castillo y el de Miguel Ángel Asturias. Entre el camino duro y limpio de la revolución y el camino para muchos tentador que, en último término, lleva a la traición y al emposilgamiento. Estoy citando textualmente a Dalton. Las últimas ideas, digo yo, expuestas, vuelven productivas las preguntas de moda en estos homenajes a Roque Dalton. ¿Ah? Primero, ¿qué pasaría o qué pensaría Roque Dalton sobre el desenlace de la guerra salvadoreña y los resultados de la vía parlamentarista? ¿Tuvieran valor de increparlo con ideas políticas los planteamientos daltonianos? ¿Se dedicaría Dalton a escribir y a desempeñar funciones en la burocracia como un perfecto escritor asalariado? Los datos que se registran en nuestros días plantean una serie de paradojas. Dalton ha transitado de sujeto escritor a objeto de estudio. También transitó de sujeto discursivo, yo poético y personaje protagonista de su propio relato a personaje de ficción en noveletas y fabulones que se han publicado recientemente con la intención de denigrar y agredir a un poeta que ofrendó su vida por defender sus ideas políticas y sus principios ideológicos. Por lógica sabemos que él no se puede defender, pero parece sospechoso que las mediaciones editoriales se hayan prestado para semejante estupidez y que los suyos en esta ocasión no hayan expresado ni un tan solo gesto de indignación, cuando las voces de los proxenetas de la palabra, de forma impune, tergiversan la biografía del poeta más importante de El Salvador, hacia la libertad por la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escamilla, por esta ponencia que los ha compartido en esta tarde. Ha sido de un profundo agrado para nosotros y para toda la gente que ha estado siguiendo esta transmisión desde las redes de la Secretaría de Arte y Cultura y también desde este enlace con los participantes.
Vamos a hacer algunos comentarios de algunas personas que han estado escribiendo desde la página de la Secretaría y también en este chat que tenemos nosotros acá en este enlace. Bueno, también Juan José Dalton expresa sus respetos y su admiración y los compartía también, quizás en el sentido cuando usted estaba mencionando acerca de ese Dalton que era crítico dentro de la misma izquierda, ¿verdad? No desde otro bando. Entonces, Juan José los recordaba aquel poema que hablaba de la lógica Revi. Es un poema también bastante conocido de Roque Dalton. Bueno, tenemos aquí una serie de elementos que la gente está compartiendo. Los hacían una pregunta también desde Honduras, que si había algún tipo de influencia en Roque Dalton sobre el autor Kant. Sí, es que yo creo que Dalton, en el momento de su formación, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Tenemos que pensar cuál es el plan académico, curricular en el que se forma Dalton, ¿verdad? Si vemos la educación básica y educación media, tenemos la formación de los jesuitas. Por tanto, tenemos un dispositivo curricular que pasa por el pensamiento cristiano, ¿verdad? Católico. Y Dalton dialoga con Dios y con Cristo desde su propia valoración. O sea, hay un planteamiento existencialista en la obra de Dalton que tensiona entre el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano. Eso lo vemos de las fases a las que yo me he referido en el primer Dalton, ¿verdad? Ahora, regresando a la pregunta, cuando Dalton ingresa a la universidad, a sus estudios superiores, todo el dispositivo de la Escuela de Derecho y de la universidad era fundamentalmente positivista, ¿verdad? De esa escuela a la que se está refiriendo el compañero. Por lo tanto, toda su formación en la educación formal, su instrucción académica formal, tiene un dispositivo obviamente positivista, ¿verdad? Y el pensador al que acaba de hacer referencia, pues es uno de los más importantes. Ahora, cuando yo hago el planteamiento sobre estas transiciones, estos cambios en el pensamiento de Dalton, estoy pensando en que él decodifica ese mundo académico, ¿verdad? Lo entiende, pero él se va en la ruta de la autoformación. Hay un momento en el que él hace el ejercicio del autodidactismo. Y obviamente que yo respeto la formación autodidacta, ¿verdad? O sea, todos, en el fondo, tenemos la responsabilidad de ser autodidactas. Lo que no se vale, a mi juicio, es ocultarnos en la sombría del autodidactismo para decir cualquier cosa. En eso no estoy de acuerdo yo. Y lo podemos discutir académicamente y lo podemos discutir éticamente, ¿verdad? O sea, yo no tengo ningún problema en discutir con quien no esté de acuerdo con este planteamiento. Pero yo sí creo que Dalton tiene como punto de partida esa base nociológica del positivismo, que es el que lo forma, pero hace ese tránsito en su búsqueda. Yo creo que ahí hay una parte de su búsqueda y el elemento clave es su formación cuando sale del país, ¿verdad? Un primer momento que viaja a Chile, ¿verdad? Hay otro momento que ya tiene otros viajes hacia la Unión Soviética, hacia Cuba, donde tiene esas otras formas de comprender y de entender. Y ahí, ojo, en ese otro momento ya no es Dalton formándose en el mundo académico, es Dalton autoformándose, ¿verdad? Es decir, Dalton entendiendo desde otro episteme una serie de procedimientos filosóficos, ¿verdad? Políticos, que tienen a la base el materialismo histórico dialéctico, que entendamos que esa es la base epistémica, pero que el marxismo es el elemento político o la construcción política de lo que entendemos académicamente como el materialismo histórico. Dalton hace ese tránsito en su vida personal. Y lo importante es que trasciende hacia la estética, ¿verdad? En sus condiciones de producción textual. Eso es lo que yo puedo decir al respecto de esa pregunta.
Acá también nos hacían un comentario sobre los elementos que usted ha estado compartiendo y decían algo muy puntual, que uno de los elementos trotskistas en Roque lo constituyó su posición crítica a las prácticas burocráticas, dicen, de los mismos partidos comunistas, al culto a la personalidad, entre otras cosas, los dogmas que se podían ver en ese entorno también, en aquel contexto. Sí, yo creo que debemos ser un poco cuidadosos. Yo no he querido ponerle la viñeta de trotskista. Dije que había un pensamiento trotskista. Vean, si vemos en detalle lo que yo he planteado, yo creo que ya pasó el tiempo de que pongamos etiquetas, ¿verdad? Sí, en el mundo del positivismo uno va identificando, describiendo, ¿verdad? Interpretando y clasifica. Ese es el procedimiento del positivismo, ¿verdad? Eso lo hacen los biólogos, lo hacen los científicos, lo hacemos los académicos. Lo que yo dije es que Dalton, y así, si mal no recuerdo, dije que es polifacético, ¿verdad? Y dije que es complejo su pensamiento. También dije que es un proceso, eso también lo dije. Que hay un momento en el que él transita del materialismo histórico dialéctico hacia el marxismo. Y ese marxismo se conecta con los planteamientos leninistas. Eso es lo que yo dije. Y en otro momento posterior, yo logro identificar que hay un planteamiento gramsciano cuando entiende que la ruta de la revolución pasa por la transformación en la cultura. Y ese elemento también se relaciona con una revaloración de la condición del intelectual, ¿verdad? En el campo de la formación económico-social o en la superestructura. Y allí, a mi juicio, toma elemento gramsciano. Eso es lo que yo he dicho. Y elementos trotskistas. Yo no dije que era trotskista en su esencia, dije que hay elementos trotskistas. Y eso lo podemos ver en alguna medida. Vayamos y revisemos los textos de la historia reciente, de la historia de las ideas. Por ejemplo, la discusión que se esgrime a finales de la década de los 60 y principios de los 70, cuando Cayetano Carpio elabora esa incisión del PC. Por ejemplo. ¿Qué pasa con la cultura popular? ¿Qué pasa con los obreros y los campesinos? Esa era la discusión, ¿verdad? Y vayan y revisen, por ejemplo, este texto ya, el manual de la izquierda salvadoreña, ¿verdad? Con la mirada en alto de Marta Harnecker y encontrarán una explicación sobre eso. Pero también vayan a los textos, a las fuentes primarias, vayan a la obra de Dalton, ¿verdad? Lean El intelectual y la sociedad. Y ahí van a encontrar esta contradicción, este conflicto, ¿verdad? Entonces, yo estoy diciendo que en esa complejidad del sujeto ideológico Dalton encontramos todos esos elementos, ¿verdad? Yo no digo que Dalton solo sea marxista-leninista, ni solo trotskista, y ni solo gramsciano. Es todo eso y más, ¿verdad? O sea, es un sujeto increíble, pues. Muy bien, estábamos compartiendo ahí algunas inquietudes y algunas preguntas que estaban haciendo desde la página y también desde acá. Quisiéramos invitarlo, doctor Escamilla, a que pueda hacer también una reflexión final o algo que quisiera agregar de acuerdo a la ponencia que los ha dado esta tarde. Bueno, realmente es un tema que yo no había explorado, pensar en los paradigmas vigentes de Dalton. No es un tema fácil. Me tomé el atrevimiento de hacer este ejercicio, ¿verdad? A partir de que bueno, los organizadores me pidieron esta colaboración. Entiendo que hay cosas en las que no están de acuerdo conmigo y de eso se trata el mundo, ¿verdad? El mundo se trata de que pensemos diferente y que construyamos un horizonte común o un proyecto común a partir de respetarnos las diferencias, ¿verdad? Y de construir a partir de las diferencias, si no el mundo sería demasiado aburrido, ¿verdad? Uniforme y obtuso. Entonces, para eso estudiamos, ¿verdad? Estudiamos precisamente para ser libres, para no etiquetarnos y para aportar al cambio social. Yo para eso estudio, ¿verdad? Para ser un hombre responsable con mi esposa y con mi hijo, para ser un buen ciudadano, para ser un buen profesor y para aportar al cambio social,
¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los mecanismos que buscamos? Yo me he quedado últimamente reflexionando sobre esas interpelaciones que me hace Dalton a mí como lector, ¿verdad? Bueno, y usted pues ya se acomodó, ¿verdad? Ya la está pasando bien. ¿Qué pasó con la lucha por la justicia? Eso es lo que siento yo que me dice a mí. Ahora, yo tengo que reflexionar cuáles son los nuevos mecanismos que hay que idear para retomar estos principios. Por lo menos yo tengo un pensamiento de izquierda, soy de izquierda. Y hay una escala de valores que la izquierda me heredó. Estudiar, por ejemplo. Hay que estudiar para ser de izquierda hay que estudiar todos los días. Ya, hay que sistematizar el conocimiento para ser de izquierda. Para ser de izquierda hay que ser justo. Hay que luchar por la justicia social. Para ser de izquierda hay que ser solidarios. Esos son los paradigmas en los que yo me muevo. Entonces yo creo que hay que releer a Dalton para reflexionar sobre la vigencia de sus planteamientos. Y lo que les decía, ¿será lo de la vía armada bueno, cuál es la ruta de la lucha ahora en el siglo XXI? ¿Acaso no pasa por las ideas esa lucha? ¿Acaso entre más reproducimos la mediocridad, más reproducimos el discurso del poder y continuamos en las condiciones que estamos? No estamos siendo daltonianos en esa ruta. Ahí lo voy a dejar, pues. Quisiera tener un diálogo face to face, como dicen los gringos, ¿verdad? Aquí con las preguntas y las interpelaciones que me están haciendo, porque a mí me encanta hablar las cosas así de frente, ¿verdad? Porque uno en un chat puede perfectamente dejar ir un chorro de texto y de planteamientos, pero creo yo que lo lógico y lo justo es que lo dialoguemos a la luz del mundo académico, del mundo doxológico y de las propuestas para el cambio, ¿verdad? Eso, ahí lo dejaría yo. Excelente, doctor Escamilla. Estamos de verdad muy agradecidos en nombre de todo el equipo de la Secretaría de Arte y Cultura por esta ponencia que nos ha brindado esta tarde. Estamos también, pues, a la espera de continuar con estas cátedras que ya hemos llegado a la mitad, serán 12, las vamos a terminar el miércoles 2 de diciembre, hemos llegado a la sexta, todavía estamos a la mitad del camino. Les damos las gracias a todos por su participación desde las redes sociales de la Universidad de El Salvador, de la página de la Secretaría, y también por estar de participantes en este proceso. No me queda más que desearles a todos una feliz noche. De nuevo agradecerle al doctor José Luis Escamilla, que también es el jefe del Departamento de Letras de nuestra universidad. Hoy hemos tenido un invitado desde nuestra casa y pues qué mejor que haya sido él con este tema sobre el pensamiento político vigente, sobre Roque Dalton, que nosotros pues los ha hecho una invitación certera. Hay que ser coherentes con lo que se respira, con lo que se hace, con lo que se trabaja. Me quedo también con esas palabras del doctor Escamilla, agradecerles de nuevo a todos y estemos pendientes para el próximo miércoles en lo que sería ya la 7ª jornada de la Cátedra Libre Roque Dalton. Muy buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches, muchas gracias por compartir sus pensamientos y su filosofía con nosotros. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. José Luis. Gran ponencia. Gracias. Los invitamos a que puedan compartir también la transmisión que hemos realizado desde la página de la Secretaría para que más personas también puedan enterarse de todo lo que nos contó en esta tarde el doctor Luis Escamilla. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno.